Vamos a comenzar el día de hoy con nuestro seminario de investigación. El día de hoy nos visita el doctor René Rangel de la División de Ciencias Ambientales del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológicas. Muchas gracias, doctor René. Va a presentar el seminario Materiales Macro y Nanoestructurados a base de carbono para contribuir a la solución de problemas ambientales. Me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor René. Dice, el doctor Rangel obtuvo los títulos de licenciatura y maestría en Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. En agosto de 2021 obtuvo su doctorado en Ingeniería Química de la Universidad de Loughborough, Inglaterra. Desde noviembre de 2001 a julio de 2004, trabajó como investigador asociado en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos. Y desde junio de 2004 a la fecha ha sido profesor investigador en la División de Ciencias Ambientales del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológicas, conocido como IPICIT. Fue profesor visitante en el Institute for Molecular and Nanoscale Innovation de la Universidad de Brown en Estados Unidos de agosto de 2011 a julio del 2012 y profesor visitante en la Universidad Tecnológica de Wuhan, China, en noviembre del 2017. René Rangel fue reconocido con el Premio Francisco Estrada en 2019 del Estado de San Luis Potosí en la categoría de investigación científica. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2012. Fue evaluador de la Comisión de Premios en Inglaterra y Tecnología de la AMC de 2015 a 2017. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Es presidente de la Federación Latinoamericana del Carbono y presidente de la Asociación Mexicana del Carbón. Además, cuenta con más de 130 productos científicos indexados en el Journal Citation Report, 5 capítulos de libros y 2 patentes concedidas, las cuales han sido citados más de 6.500 veces. Además, el doctor Rangel ha graduado a más de 40 estudiantes de posgrado. Sus intereses de investigación incluyen fundamentos y aplicación de procesos de absorción e intercambio iónico involucrados en el tratamiento de fluentes líquidos y gaseosos, síntesis y modificación de materiales absorbentes basados en nanotecnología y materiales nanoestructurados para baterías y celdas solares de tercera generación. Sin más, doctor René, te damos la más cordial de las bienvenidas y te cedo la palabra. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias. Te decía que nada más dijeras mi nombre, ¿verdad? Pero muchas gracias por la presentación y bueno, gracias por la invitación. Es un gusto estar el día de aquí con ustedes. Me hubiera encantado visitarlos por allá en Aguascalientes. Espero que en un futuro cercano. Por supuesto, agradecer al profesor Carlos Pineda, quien es colaborador y amigo, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad. Entonces, el día de hoy, pues, como no sabía muy bien el público que íbamos a tener, pues voy a iniciar con algo muy general, ¿verdad? Aquí está el contenido que preparé el día de hoy para ustedes. Hablaré de algo muy general respecto a contaminación ambiental, algo que ustedes ya saben, pero bueno, hay que retomarlo para sentar la base. Después hablaré un poquito a base de los materiales de carbono, para los que no están familiarizados. Finalmente, pues me centraré en 3 grandes temas, que es la captura de CO2 y remoción de compuestos orgánicos volátiles. Después hablaré de la remoción de arsénico y hidrocarburos y pues finalizaré con unas conclusiones generales, ¿no? Bien, pues nada más para recordar, y esto otra vez es cultura general, pues sabemos que la atmósfera está constituida principalmente de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, dentro de otros, ¿no? También sabemos que nuestro planeta pues, está cubierto en su gran mayoría por agua, un 70%, donde dentro de este 70%, el 96.5% sabemos que es agua de mar, agua salada, y que únicamente el 3.5% es agua dulce, es decir, el agua a la que nosotros podemos acceder para uso y consumo humano, y que esto cada vez ese porcentaje se hace más pequeño debido a la gran contaminación. Por otro lado, por supuesto, tenemos el suelo, que sabemos que está constituido de materia orgánica y una pequeña cantidad también de agua y aire, ¿no?
Si hablamos de contaminación, sabemos que estos tres sectores, agua, aire y suelo, pues están contaminados con grandes cantidades de elementos físicos, químicos y biológicos. Y dentro de esto, dentro de esta matriz, pues hay todo lo imaginable o lo no imaginable incluso, ¿no? Hoy en día tenemos miles de contaminantes, ¿vale? Entonces, dentro de estos contaminantes, pues bueno, los que menos nos preocupan, pero hay que considerar, pues son los naturales. Sabemos que cuando tenemos finalmente erupciones en volcanes, hay gran contaminación. También cuando tenemos incendios forestales, incluso cuando tenemos tsunamis y movimientos terrestres, ¿no? Eso es lo de menos preocupación. Lo que más nos debería de preocupar es todo lo que el ser humano aporta a esta contaminación, que pues es de todo tipo, de toda la basura que generamos todos los días, los gases, ¿verdad? De cualquier automotor, que como más adelante lo vamos a ver, pues contribuyen en gran medida a la contaminación atmosférica. Obviamente la contaminación del agua, no nada más la industria, sino también el agua que nosotros generamos todos los días, y que va contaminada, ¿no? Y cada vez más contaminada por el número de elementos que tienen ahora los nuevos productos. Obviamente la industria también contribuye en gran medida a la parte de contaminación atmosférica, ¿no? Si hablamos de la contaminación del suelo, sabemos que se puede contaminar de muchas maneras. Obviamente la parte de agricultura que está contaminada puede estar contaminada con grandes cantidades de pesticidas, de herbicidas. La industria minera también sabemos que todos los residuos que dejan y lo que utilizan para extraer los valores, pues pueden ser muy contaminantes para el subsuelo. Obviamente, también de nuestra parte, del ser humano, toda la contaminación, por ejemplo, la basura urbana, ¿no? que vemos todos los días, pues también es contaminación que viene de parte del ser humano, ¿no? Por otro lado, la contaminación del aire, sabemos que es un tema muy importante, muy relevante hoy en día, y principalmente los gases de efecto invernadero, como abundaré un poco más adelante, que vienen principalmente de los gases de combustión, de cualquier automotor, ¿verdad? Allí les digo otra vez, el foco hoy en día es el CO2, más adelante diré por qué. Y además de todo lo que emiten otros contaminantes, ya sea gases o partículas de la industria, y lo que también nos da el medio ambiente, como polen, esporas y otros elementos, ¿no? Siguiendo con la contaminación atmosférica y centrándome en lo que son los gases de efecto invernadero, pues sabemos que estos dejan pasar la luz solar. Sin embargo, no permiten que la radiación salga de la atmósfera, y entonces pues se concentra todo el calor en nuestro planeta. Todos hemos sufrido este año de forma muy particular las elevadas temperaturas. Ya estábamos esperando con ansia que entrara esta tormenta Alberto, ¿verdad? Que espero que también allá en Aguascalientes esté cayendo agua, y lo recibimos con gran alegría. Eso no pasaba antes, llovía así, pero ahorita no, estábamos deseosos de que lloviera, porque tenemos un calor tremendo, y no nada más en México, en muchas partes del mundo. Y otra vez, este es el efecto de los gases de invernadero, principalmente CO2. Por supuesto que hay otros gases que contribuyen a esto, como es el vapor de agua, el metano, el ozono. Sabemos también que una serie de compuestos clorados y fluorados, ¿no? Bien, pasando ahora a lo que es la contaminación del agua, también es otro sector muy preocupante hoy en día. Para empezar, el agua, como lo han escuchado en las noticias recientemente, muchos países, incluso en México, hay ciudades que ya hemos llegado a lo que le llaman agua cero, es decir, ya no hay agua, ¿verdad? Y el agua que tenemos está altamente contaminada por todo tipo de contaminantes, ya sean metales, metaloides, farmacéuticos, grasas y aceites, obviamente microorganismos, colorantes, compuestos radioactivos, todo lo que se puedan imaginar. Y desafortunadamente, pues el ser humano, ¿verdad? Pues
principal que contribuye más a toda esta contaminación. Y como les digo, cada vez el agua está más contaminada y cada vez está más escasa, ¿no? Entonces, será un problema bastante difícil en los años por venir y que ya lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Siguiendo con la contaminación del agua, sabemos que hay tecnología. Definitivamente tenemos que seguir investigando, seguir creando, generando nueva tecnología, nuevas estrategias. De lo que tenemos para tratamiento de agua, sabemos que hay una serie de procesos físico-químicos que llamamos, ¿no? Ahí están. Además, tenemos por otro lado los procesos biológicos, ¿sí? Los aerobios y los anaerobios. Y como siempre lo digo, cada uno de nosotros puede trabajar en cada uno de estos procesitos, pero no hay proceso físico-químico o biológico mágico. Es decir, un proceso no nos va a resolver la contaminación del agua o la contaminación del aire. Siempre es una combinación de varios de estos procesos, ¿no? Aunque uno tenga el corazoncito en lo que uno hace, la verdad es de que siempre hay que conjuntar. Obviamente, ejemplo es el tratamiento de agua. Quienes han visitado una planta de tratamiento de agua residual saben que siempre se va a componer de procesos físico-químicos y procesos biológicos, ¿verdad? Bien, ahora sí, después de esta breve introducción, quiero mencionar lo que hacemos en mi grupo de investigación, lo que hemos hecho en los últimos años. Nos basamos en lo que es materiales a base de carbono, principalmente, con muy diversas aplicaciones, que van desde la absorción de metales metaloides, como mencioné, captura de CO2, captura de compuestos orgánicos volátiles. También estudiamos estos materiales como mediador redox, ¿verdad? En combinación con procesos biológicos. Además, en colaboración trabajo en este proceso híbrido que es electroabsorción con la combinación de absorción y la parte electroquímica. También estudiamos la interacción de nanomateriales con diversas bacterias. Generamos catalizadores para celdas solares y baterías. Y también hemos trabajado en la parte del uso de nanomateriales como anticorrosivos de varios metales de valor. El día de hoy, pues me sentaré únicamente, no me da tiempo de hablar de todo, me sentaré más que nada en la parte del uso de materiales, en la parte de absorción. Y entonces, pues bueno, vamos a continuar con ello. Como les decía, para la gente que no ha tenido contacto con lo que es materiales a base de carbono, mencionar nada más que, como lo menciona aquí, es una forma rudimentaria del grafito, ¿verdad? La diferencia es de que en este caso un carbón activado tiene una gran porosidad, ¿verdad? Dentro de ello vamos a tener micro, macro, mesoporos. Además de que el material está compuesto por láminas grafíticas, ¿verdad? De carbono, decoradas pues con varios grupos funcionales, ¿verdad? Podemos tener dentro de estos los grupos ácidos como los carboxílicos, los lactónicos, los fenólicos, que generalmente nos dan cierta hidrofilicidad o cargas negativas cuando se disocian. Por otro lado, tenemos los grupos básicos que también nos dan, como su nombre lo dice, basicidad y que nos pueden aportar cargas positivas cuando están en solución acuosa. Algo importante también del carbón activado es de que lo podemos modificar. Podemos modificar tanto sus propiedades físicas como sus propiedades químicas con el objetivo de hacerlo, por ejemplo, más selectivo o más conductor, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos jugar con su química superficial. Y por esta razón, los materiales a base de carbono pues tienen una gran aplicación, no únicamente en la ciencia básica, sino ya a nivel industrial, se usa en gran tonelaje como lo vamos a ver. También me gustaría mencionar que esta área de materiales de carbono es algo, ha sido un área muy importante porque ha sido acreedora a 3 premios Nobel. El primero de ellos en 1991 al profesor Ijima por la síntesis de los nanotubos, después a los profesores Croto, Corley y Smalley por el descubrimiento de los fullerenos, y el más reciente, 2010, para los profesores André Geim y Kostya Novoselov por la isolación o separación del grafeno a partir del grafito, ¿no? Entonces, ha sido una área muy, muy importante desde el punto de vista científico.
Ahora bien, si nos vamos a la parte macro y de aplicación, sabemos que los materiales a base de carbono que se usan a nivel industrial principalmente vienen de 3 fuentes, de concha de coco, que de hecho México es uno de los grandes productores. Está también el carbón activado que se produce a partir de madera, y por el otro lado tenemos a los carbones minerales. Entonces, las aplicaciones se dividen entre estos 3 grandes materiales. Ahora bien, hablando del uso de estos materiales de carbono, como lo pueden ver, una sección muy importante va a lo que es tratamiento de agua, otra sección también muy relevante va a lo que es purificación de aire, pero también tenemos otros sectores, como es la parte farmacéutica y médica, el procesamiento en este caso, de consumibles, como, bueno, de procesamiento de comida, de refrescos, por ejemplo, es muy importante. La parte automotriz también muy relevante, en el uso de todos estos materiales a base de carbono. Entonces, como les decía, este es un material que se usa en gran tonelaje, millones de toneladas, como se ve allí en la diapositiva, al año, ¿no? Y va creciendo constantemente, porque otra vez nuevos retos están saliendo, y el carbón otra vez es un material, como les decía, con el que podemos jugar, podemos cambiar propiedades dependiendo de la aplicación. Como les decía el día de hoy, pues me voy a centrar únicamente en 3 grandes aplicaciones. El primer tema que elegí pues fue la captura de dióxido de carbono, como decía, por su relevancia hoy en día, ¿no? Dando un poco más de información, como les decía, el CO2 es el más importante dentro de los gases que causan o que son gases invernadero que causan el calentamiento global. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque contribuye al 66% de todos los gases invernaderos, seguido con el metano, que también se está estudiando, en un 17%. Entonces, ahí la relevancia. Si vemos estadísticas o vemos concentraciones del CO2 en la atmósfera y nos remontamos al año 1750, teníamos 278 partes por millón en la atmósfera. Al 2021 subió drásticamente, ¿va?, a 416 partes por millón. Y los expertos dicen que la tendencia para el 2050, ¿sí?, nos va a llevar a que tengamos una concentración de CO2 en la atmósfera de 550 partes por millón. ¿Sale? Esto es muy importante. De hecho, hoy leía unas noticias internacionales donde dicen que la contaminación atmosférica es la segunda causa de muerte de niños menores de 5 años a nivel mundial. Ya es algo alarmante. Además de todo lo que está causando, por supuesto, grandes sequías, que es lo que vivimos todo el resto del año, ¿verdad? Grandes sequías, no hay agua. Por el otro lado, el deshielo de los glaciales. Y también ahora estamos teniendo lluvia donde no existía, donde no llovía, como en los Emiratos Árabes hace 2 o 3 semanas. Se inundaron, no tenían la infraestructura porque ellos no esperan lluvia. Sin embargo, cayó una tormenta tremenda, ¿va? Y obviamente los incendios forestales están incrementando. Todo esto efecto de los gases invernaderos. Bien. Se están siguiendo muchas estrategias para combatir esta problemática del CO2, ¿verdad? Una de ellas, pues, es capturarlo y reutilizarlo, o capturarlo y neutralizarlo, ¿verdad? Enfocándonos principalmente en lo que es postcombustión, es decir, en los gases de combustión, que pueden llegar a tener hasta 15% de CO2. No se diga la industria, por ejemplo, cementera. Puede llegar a incluso hasta el 70% de CO2, o sea, cantidades enormes. También se está viendo la estrategia, y hoy también salía un artículo en Nature, que también ya descubrieron que materiales a base de carbono, y por lo que veía es una fibra, combinada con un proceso electroquímico, es capaz de atrapar CO2. Bueno, se están moviendo los estudios, otra vez tratar de
de remover esa gran concentración de CO2, como decía, para estabilizarlo en océanos, en el subsuelo, pero está otra parte, otro sector donde se está trabajando en la captura y en la concentración y reutilización del CO2. Como sabemos, el CO2 se usa para preservar frutas y legumbres, también se usa mucho en la industria refresquera, se usa en la producción de combustibles y hoy en día hay una gran demanda de CO2 en invernaderos que están creciendo en todo el mundo. Entonces, la idea es capturarlo y reutilizarlo. Para eso se han propuesto diferentes procesos. En este caso hablaré de los físico-químicos. Uno de ellos es el proceso de absorción con aminas, que sabemos que es eficiente, sin embargo, las aminas son muy corrosivas para el equipo. También sabemos que se degradan fácilmente con la temperatura y que se requiere una gran energía para revertir el proceso de absorción, es decir, para desorberlo y concentrarlo. Razón por la cual, pues hoy en día existen muchas investigaciones en la parte de adsorción. Es gran diferencia entre absorción con B y adsorción con D. Bueno, en este caso se están utilizando materiales porosos, ya comerciales como zeolitas, sílica mesoporosa, los famosos MOFs, ¿verdad? Alúmina, y obviamente están dentro de toda esta familia de materiales porosos, se encuentran los materiales a base de carbono. Se ha reportado que estos materiales, aunque están en estudio, pueden llegar a tener cinéticas muy aceleradas, capacidades de absorción altas, selectividad, que es muy importante porque el CO2 obviamente no está solito en la atmósfera, hay una gran competencia con metano, con vapor de agua. También estos materiales pueden tener un mucho menor costo que las aminas y algo muy importante, que son regenerables a temperaturas relativamente bajas. Además, dentro de la parte de adsorción se ha estudiado la parte de lo que llamamos líquidos iónicos, que son diferentes a las aminas. En este caso, son sales que son líquidas a temperatura ambiente, que tienen una gran selectividad por el CO2. Son estables térmicamente, son no flamables, no corrosivos, también es algo que se anda buscando, y también se pueden regenerar a bajas temperaturas. Sin embargo, ¿cuál es la problemática? Que estas sales líquidas tienen una gran viscosidad, que va desde los 10 hasta los 500 centipoise. Recordar que el agua tiene 1 centipoise, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que la transferencia de masa gas sólido se ve disminuida drásticamente. Y entonces se requieren tiempos muy largos para que se aproveche toda la capacidad de estos líquidos iónicos. Muy bien. Entonces, considerando los materiales a base de carbono y los líquidos iónicos, es que en el grupo de investigación hemos planteado 3 estrategias. Primero, trabajar con biocarbones modificados con líquidos iónicos, estrategia número 1. La número 2 es aprovechar lo que hemos aprendido de nanotecnología, combinar macromateriales con nanomateriales. Y el último, también que es muy relevante, es la combinación de varios materiales activos para producir o sintetizar un composito. Entonces trataré en términos generales de platicar un poco de cada uno de ellos. Para empezar, el biocarbón que nosotros hemos reportado ya por más de una década es la obtención de un biocarbón a partir de un residuo lignocelulósico, que es el bagazo del agave, que viene de la producción del tequila y del mezcal, por supuesto. Ahí tenemos grandes variedades, pero sabemos que se producen, como ahí está el número, más de 330,000 toneladas por año, base seca, y hasta el momento todavía no hay una aplicación. Bueno, una de ellas que hemos desarrollado, pues es la obtención como dice aquí, de biocarbón. Obtenemos fibras de diferente tamaño, con poros, macroporos gigantescos que van de punta a punta, y eso los utilizamos, si ustedes quieren, como microreactores. Entonces, bueno, ese es el material en el que lo hemos publicado y ya tenemos experiencia, pues, en la obtención. Aquí no quiero que vean muchos números, simplemente pongo como ejemplo.
cuando nosotros tenemos una fibra de carbón carbonizada y la usamos para capturar CO2, tiene una capacidad de alrededor de 0.15 milimoles por gramo. Recordar que para que un material se pueda aplicar a nivel industrial en captura de CO2, no debe tener menos de 2 miligramos por gramo de capacidad. Entonces, las fibras solitas tienen una capacidad bastante baja. El líquido iónico, como ven, tiene una cinética muy lenta, que es la línea verde, y tiene una capacidad de alrededor de 1 milimol por gramo. Como decía, tiene gran capacidad, pero cinética muy lenta. Sin embargo, y esto es a presión atmosférica. Cuando nosotros ahora incrementamos un poco la presión, 8.5 bar es algo normal a nivel industrial, vemos que la capacidad de la fibra, que tiene una pequeña cantidad de líquido iónico, ¿va?, de 0.15 sube hasta alrededor de 1 milimol por gramo. Y el líquido iónico sube de 1 alrededor de 1.8, 1.9. Es decir, cuando nosotros combinamos una fibra de carbón con una pequeña cantidad de líquido iónico, incrementamos la capacidad de captura de CO2 7 veces, mientras que el líquido iónico únicamente incrementa 1.8 veces. ¿Ok? Ok. Por otro lado, cuando hacemos un composito, en este caso, óxido de grafeno combinado con quitosano. Como pueden ver en la línea verde, el quitosano tiene una capacidad casi despreciable, ¿verdad? Y el grafeno tiene una capacidad, el óxido de grafeno, una capacidad alrededor de 1.2 milimol por gramo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un composito, es decir, cuando pilareamos óxido de grafeno con quitosano, la capacidad incrementa hasta aproximadamente 8 milimoles por gramo. Es decir, estamos ya 4 veces arriba de lo que se requiere a nivel industrial. Y esto ha sido de los resultados más relevantes que, por cierto, ahorita ya están, se mandaron para publicar. Algo importante también son los ciclos de absorción-desorción, que es algo muy relevante. Aquí otra vez vamos a centrarnos en la línea naranja, que es el composito que mejor nos ha dado. En el primer ciclo baja un cierto porcentaje y en el tercer ciclo baja ya muy poco. Después del tercer ciclo ya la capacidad se hace constante, es decir, el proceso de absorción es totalmente reversible y tenemos una capacidad de 5 milimoles por gramo. Nuevamente, esto está por arriba de lo requerido a nivel industrial. Por lo tanto, consideramos que este material, que ya es granular, a base de óxido de grafeno y quitosano, sin problemas se puede aplicar en sistemas de captura, en sistemas de lecho empacado, como nosotros lo llamamos. Siempre, como les digo a mis estudiantes, es muy importante entender cómo se lleva a cabo todo el proceso de absorción. No debe ser una caja negra. Entonces, a presiones bajas sabemos, porque hemos hecho la experimentación, que el CO2 principalmente va a llegar hasta los poros más pequeños y ahí es donde se va a confinar. Obviamente va a haber una interacción química, en este caso con el líquido iónico. Sabemos que el CO2 forma cuadrupolos, por lo tanto tiene carga positiva en el centro, negativa en los extremos y interacciona, en este caso, con el anillo, ¿verdad?, del líquido iónico, formando después un carboxilato que es reversible. Cuando incrementamos la presión, ahora llenamos absolutamente todos los poros de la fibra y además hay interacción entre molécula y molécula de CO2, porque otra vez, forma cuadrupolos. Entonces, por atracción electrostática, vamos a confinar. Y además, forzamos a que el CO2 difunda en todo el líquido iónico que depositamos en las fibras y entonces es que la capacidad incrementa considerablemente. Además, no olvidar, ¿verdad?, que el carbón activado, como les decía al inicio, está compuesto de láminas grafíticas y las láminas grafíticas tienen grupos funcionales, de tal manera que el CO2 va a interactuar por atracciones electrostáticas con grupos activos, ¿verdad?, como lo tenemos aquí. Además, va a interaccionar con los sitios de borde de las láminas grafíticas, también cuando tenemos dislocaciones, como se marca allí con el inciso C. Y no olvidar siempre que las láminas grafíticas tenemos electrones desapareados, electrones pi.
que van a interaccionar directamente por atracciones pp, en este caso con el CO2. Entonces, es un mecanismo complejo que hay que entender para poder nosotros desarrollar materiales cada vez que tengan mayor capacidad de remoción o de captura de CO2. Cuando ahora pilariamos quitosano, ¿verdad?, con láminas de óxido de grafeno, finalmente el mecanismo para las láminas de óxido de grafeno aplica el mismo que acabo de mencionar. Sin embargo, cuando tenemos el quitosano, sabemos que tiene grupos nitrogenados. Y sabemos también que el nitrógeno, las cargas positivas del nitrógeno, interactúan directamente, en este caso, los electrones que tenemos ahí interactúan directamente con el átomo de carbono del CO2. Entonces, cuando combinamos los dos, tenemos la sinergia. Para empezar, cuando pilariamos el óxido de grafeno con el quitosano, la idea es de que nosotros separemos las láminas de óxido de grafeno, ¿verdad?, que tengamos un área más expuesta y, por lo tanto, más sitios donde el CO2 se pueda anclar o se pueda absorber. Bien. Esto también, la parte de absorción, la hemos estudiado en lo que, en la parte de compuestos orgánicos volátiles que vienen directamente de la gasolina. Como todos sabemos, cualquier automotor, cualquier automóvil, incluso algunas motocicletas, tienen lo que le llamamos el canister. Ese canister está lleno de un material a base de carbono. ¿Qué pasa cuando los vapores de la gasolina, obviamente cuando tenemos altas temperaturas, esos vapores se capturan? Esa es la función del canister, los va a absorber. Y cuando prendemos el motor del auto, se abre una válvula y esos gases se inyectan directamente al motor. ¿Ok? Entonces, allí hay una oportunidad tan importante de innovar, y lo que hemos hecho es trabajar nuevamente con las fibras de bagazo de agave, pero ahora nos estamos aprovechando de lo que hemos aprendido nuevamente, de lo que es la parte de nanotecnología. Entonces, en este caso, lo que requerimos es un material que tenga una cinética muy alta, es decir, que absorba y desorba el contaminante de forma muy sencilla, ¿verdad?, muy práctica. ¿Qué es lo que hemos hecho como está aquí? Aquí ya son las fotografías reales, las micrografías. Tenemos las fibras de carbón, pero ya modificadas con las nanofibras de carbono. En este caso las hacemos crecer de forma controlada por CVD, o por siglas en inglés, Carbon Vapor Deposition. Jugamos con diversas temperaturas y entonces lo que hacemos es que tenemos un material modificado con nanotecnología. En este caso, nuevamente, no quiero que vean números, nada más comentarles que los triángulos azules es un carbón comercial que se usa en la actualidad en canisters, y los otros materiales, ¿verdad?, son los modificados con las fibras de carbono. Para el pentano, vemos que a tiempos largos el carbón activado todavía lo puede superar, ¿sí? Porque el pentano es la molécula más pequeña. Pero si vemos ya el benceno y el tolueno, que son las moléculas más grandes, la capacidad del carbón activado comercial se queda muy por debajo de las fibras modificadas con nanofibras. ¿Ok? Entonces, esto también es algo muy relevante para la industria automotriz. Aquí podemos ver mecanismos. Otra vez, cuando tenemos un carbón activado, sabemos que está compuesto de microporos, mesoporos. Entonces, la difusión es compleja. Es decir, es difícil que el tolueno y el benceno lleguen hasta los poros más grandes. Sin embargo, cuando tenemos estas fibras modificadas con las nanofibras, el área está expuesta directamente. Y entonces, allí entra hasta la molécula más pequeña, en este caso del pentano. Por supuesto, también si vamos al mecanismo, hay que considerar que las nanofibras que estamos metiendo tienen funcionalidad. Obviamente está la pared y tiene grupos funcionales. Entonces, ahí también las interacciones pp son muy relevantes. Pasaré al segundo tema, que tiene que ver con arsénico. El arsénico, sabemos que es un veneno. ¿Por qué? Porque causa muchos tipos de cáncer. Sabemos que es un contaminante prioritario, es decir, es un contaminante que no requerimos en el agua, requerimos que sea no detectable, ¿va? Desafortunadamente se encuentra en el agua para consumo y uso humano en muchas partes del mundo. Por supuesto que México no es la excepción. Y de esto ya se ha trabajado y se sigue trabajando todavía
para obtener materiales cada vez más eficientes, más económicos. Bien, se ha reportado que los óxidos metálicos son muy eficientes para remover el arsénico. De eso ya se sabe. La idea acá de nosotros era, ok, yo quiero tener un óxido metálico cada vez más pequeño. Si yo parto ese clúster del óxido metálico en partículas nanométricas, sé que el área expuesta incrementa de forma exponencial y por lo tanto va a tener una mucho mejor capacidad de remoción del arsénico. No abundaré mucho en el mecanismo de absorción porque sabemos que debido a su estructura química y física del arsénico, este se absorbe muy fácilmente en óxidos metálicos formando complejos de esfera interna, ya sea de forma monodentada o bidentada. Eso ya se sabe y se ha reportado. Entonces, otra vez, siguiendo con la idea de obtener cada vez nanopartículas más pequeñas de óxidos metálicos, empezamos hace ya años a trabajar en anclar óxidos metálicos sobre carbones activados. Iniciamos con hierro y lantano, logramos obtener nanopartículas de 15 a 300 nanómetros, es muy abierto el tamaño, muy heterogéneo. Todo esto lo logramos, cabe mencionar, que a través de la tecnología de microondas. Después, con los años, nos metimos un poco más a la química e involucramos lo que se le llama un agente complejante. Trabajamos con hierro y circonio y finalmente logramos anclar nanopartículas que van de 3 a 10 nanómetros. Muy homogénea, una distribución homogénea y un tamaño de partícula bastante estrecho, ¿sí? Mucho más homogéneo. Y eso, obviamente, la idea es de que nos ayudara en la captura, en la remoción del arsénico. Ejemplo, aquí tenemos 3 carbones activados con diferentes áreas específicas. Aquí está metros cuadrados por gramo. Si nosotros lo depositamos, por ejemplo, lantano, el área puede bajar, en este caso a 354, pero había casos en que nosotros la bajábamos incluso hasta más del 50%. Sin embargo, cuando usamos un agente activante, si ustedes ven en el primer ejemplo, de 850, incluso el área sube a 860. No estamos bloqueando porosidad y estamos depositando nanopartículas de óxido metálico. En el siguiente caso, baja, pero muy poco, de 927 a 917. ¿Sí? Nos tuvimos que meter a entender la química porque nosotros queríamos no nada más condensar, sino anclar. Entonces, aquí está lo que ya publicamos, la reacción que se le llama de oleación, donde los óxidos metálicos se anclan a los grupos superficiales y si no bloqueamos esta reacción de polimerización, pues el clúster sigue creciendo, creciendo, creciendo. Sin embargo, cuando nosotros usamos un agente complejante, perdón, como los fosfatos, paramos esa reacción de polimerización y con un simple lavado nosotros eliminamos ese agente complejante. De esa manera nosotros controlamos el tamaño de partícula. Otra idea era, ok, si mis óxidos metálicos están anclando a los grupos oxigenados y yo quiero mayor capacidad de remoción de arsénico, pues métele más óxido metálico. ¿Cuál era la idea detrás? Pues hay que meterle más grupos funcionales oxigenados para tener más sitios de nucleación. ¿Qué es lo que hicimos? Aquí lo estoy expresando con un esquema muy general. Efectivamente, oxidamos más la superficie, metimos más óxidos metálicos, pero después viene la respuesta. Si vemos capacidades de absorción, lo que encontramos es de que el material que tiene más óxidos metálicos no es el que más absorbe arsénico. Entonces, bueno, pues hay que entender de fondo, ¿verdad? Nuevamente voy a los mecanismos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que cuando yo tengo un material menos oxidado, tengo condensación de óxidos metálicos y la superficie del material todavía puedo tener unas cargas positivas. Mientras que el material que está muy oxidado, que tiene mucho más óxidos metálicos, finalmente su carga cambia y entonces pasamos de tener una carga positiva a una carga muy negativa. Recordar que el arsénico es un anión, es decir, tiene carga negativa. Por lo tanto, digo, y aquí está la distribución de carga, lo presento muy rápidamente, el material que tiene más óxido metálico en todo el rango de pH tiene una carga negativa y el material que tiene menos óxido metálico tiene una carga mucho más neutra. ¿Sale? Esto nos lleva a los mecanismos, como les decía. En la parte de la izquierda, si yo tengo el óxido metálico que interactúa directamente con el anión, ok, allí voy a remover el contaminante.
Sin embargo, la superficie está cargada negativamente. Eso va a repeler, en este caso, al arsénico cargada negativamente. Por el otro lado, en la parte derecha, otra vez tengo la interacción arsénico-óxido metálico, pero además tengo la atracción electrostática entre el anión y la carga positiva, en este caso del carbón activado. Y entonces ahí siempre hay que tener un balance, no todo es de forma directa. Obviamente, en cuanto a óxidos metálicos, además de lo que ya mencioné, en los últimos años trabajamos ahora con mezclas de óxidos metálicos, como hierro manganeso y hierro cerio. Hemos logrado obtener diferentes estructuras cristalinas, diferente morfología, por ejemplo, estrellas, acículas, cacahuates, cilindros, también tipo erizo, estructuras tipo erizo. De lo más reciente que publicamos fue las que le llamamos fibrillas interconectadas, como se ve en la parte inferior derecha. Eso fue cuando tenemos una mezcla de hierro y manganeso. Logramos obtener ese material con capacidades muy importantes para arsénico, otra vez controlando el tamaño del clúster. De lo más relevante que hemos publicado es la mezcla cerio-hierro, con capacidades muy grandes de 212 miligramos por gramo. ¿Por qué digo relevante? Porque los materiales comerciales de hoy en día están entre 10 y 20 miligramos por gramo, pero el de nosotros basta 212. Incluso aún cuando esas nanopartículas las metemos en un composito, en un polímero, su capacidad cae hasta aproximadamente 80. Aún así está muy por arriba de lo comercial. Razón por la cual tenemos la solicitud de patente. Esperamos que pronto nos la puedan aceptar, porque es otra vez de lo más importante que hemos obtenido a lo largo de 10 años de investigación en este tema. Siguiendo con la parte de electroabsorción, ahora lo que estamos combinando es, ok, ya tengo un material muy eficiente, con capacidades muy altas. ¿Qué pasa ahora si a ese carbón lo cargo positivamente? Lo uso como un electrodo, ¿va? Y allí es toda una área de investigación que desarrollo con un especialista que es colega y amigo, el doctor Luis Felipe Cházaro, que es electroquímico. Entonces combinamos ambas secciones, la absorción con la electroabsorción. Y entonces, ahorita tenemos trabajando a 3 alumnos, 2 de doctorado y un postdoc, en desarrollar ya el sistema. Digamos, estamos escalando el sistema. Aquí resultados muy generales. ¿Qué pasa cuando yo tengo absorción nada más? Aquí es una cinética. Si ven, en este caso llega hasta 3 miligramos por gramo. Sin embargo, cuando yo polarizo ese electrodo que ya tiene los óxidos metálicos, me voy hasta aproximadamente 8 miligramos por gramo, a condiciones específicas. Entonces, cargando ese electrodo, ¿verdad?, atraemos electrostáticamente, en este caso, el anión, que es el arsénico. Por supuesto que de fondo estamos tratando de entender cómo se modifica la distribución de carga, el punto de carga cero, después de que ya tenemos esa superficie cargada de arsénico. Estamos estudiando el proceso de reversibilidad, es decir, ahora cambiar la carga de positivo en negativo para desorber el arsénico de forma eficiente. Y por supuesto también de la parte electroquímica, estamos viendo el potencial de carga cero para ver cómo se mueve. Sí, cómo tenemos que ajustar ese potencial para siempre tener una carga positiva en nuestro material. Sí, entonces es algo también, algo de lo más nuevo que hemos desarrollado, pero que nos está dando buenos resultados. Incluso ahorita también iniciaremos con esta parte de electroabsorción, pero en fase gas, enfocada obviamente a lo que es CO2. Y bueno, me voy a concentrar aquí ya unos 10 minutitos o menos para darles oportunidad si es que hay preguntas o dudas. En la última parte, que tiene que ver con hidrocarburos. Hidrocarburos también es una área del conocimiento muy relevante por la parte de contaminación. Sabemos que la contaminación por hidrocarburos en lagos, empresas, pues puede venir de la industria, obviamente de nuestras casas también. Todos los días lavamos los platos, ¿va? Grasas y aceites, pero lo más relevante o lo más preocupante es cuando tenemos accidentes, ¿va? Que una pipa se volteó, y eso es común. Se volteó una pipa de diésel, se volteó una pipa de gasolina,
O en alta mar, ¿verdad? Tenemos accidentes gigantescos de los pozos petroleros. Uy, hubo un derrame, ¿verdad? De lo más escandaloso fue en el año 2011 en el Golfo de México, ya pegado a Estados Unidos, si alguno de ustedes lo recuerdan. Entonces, esta área del conocimiento es muy, muy importante. Dentro de los hidrocarburos, vamos a tener los monoaromáticos, dentro de lo cual tenemos lo que llamamos los BETEX, por sus siglas en inglés de benceno, tolueno, etilbenceno y todos los gilenos. Y por el otro lado, vamos a tener los poliaromáticos, ¿verdad? Obviamente compuesto de varios anillos, y es una mezcla otra vez de contaminantes orgánicos. Ese dato ya está viejito de 2017, pero vean, en 2017 se reportaron derrames por 700,000 toneladas a nivel mundial. Entonces es algo muy relevante. ¿Cuál es la otra preocupación? De que estos contaminantes orgánicos, hidrocarburos, son altamente solubles en el agua. Pueden ir desde 30 hasta 1800 miligramos por litro para el benceno. Eso es un veneno. Por ejemplo, si hay un derrame en alta mar, imagínense todo lo que causa al sistema acuático. Es tremendo, ¿verdad? Obviamente va a matar a cualquier cosa que esté allí. Entonces es de gran relevancia. Se han establecido estrategias. Por ejemplo, cuando yo tengo una corriente subterránea contaminada por un accidente de hidrocarburo. Bueno, lo que se implementa, y ahí hemos colaborado con una empresa, lo que se implementa es lo que se le llama una barrera reactiva permeable. Es decir, viene la corriente contaminada con hidrocarburo, se hace una excavación, una zanja, se pone el material absorbente, que es el filtro, si ustedes quieren, de tal manera que al otro lado sale un agua libre de hidrocarburo, ¿sale? Y hay varias estrategias, dependiendo de dónde esté la contaminación, es la estrategia obviamente que se va a seguir. Otra cosa es, una vez que el material está impregnado con el hidrocarburo, ¿qué hago? Bueno, son preguntas frecuentes que allí es muy interesante y bueno, ojalá tenga otra ocasión, otra oportunidad para platicarles más en detalle de esta tecnología. Bien, ahora, ¿cómo removemos todos esos hidrocarburos orgánicos? Otra vez, a base de materiales de carbono. Nuevamente, si recuerdan lo que ya mencioné, materiales a base de carbono, sí, son porosos, son granulares, podemos trabajar con incluso óxido de grafeno, que obviamente hay que ver costo-beneficio, más adelante veré eso. Considerar que esas láminas grafíticas tienen funcionalidad, tienen los enlaces pi, por ahí los electrones están bailando. Y entonces, ¿cómo interactúan? ¿Por qué son tan eficientes para el hidrocarburo? Porque de acuerdo a los mecanismos que se han reportado, y aquí están, son tipo sándwich. Obviamente los hidrocarburos que mencioné tienen el anillo bencénico y también tienen esa nube de electrónica, de tal manera que interactúan directamente con la lámina grafítica, ya sea como sándwich, en paralelo, en tipo T o en tipo Y, ¿no? Entre más hidrófobo sea un material, tendrá mucho mayor funcionalidad. Es decir, vamos a tener una red de átomos de carbono con una mayor densidad de electrones pi, ¿verdad? Y eso obviamente siempre es benéfico. Hace años dijimos, ok, vamos a tratar de innovar un poco. Cuando andaba de auge el óxido de grafeno, sabemos que ahorita ya existen muchas aplicaciones y que se produce en gran tonelaje. Pero, como siempre digo, nosotros podemos sintetizar muchos nanomateriales. Una de las preguntas, y siempre les comento a los más jóvenes, a los investigadores del futuro de México, ¿verdad? Nanomateriales, perfecto. ¿Cómo los aplico? Es la gran pregunta. ¿Ah? Entonces, en este caso, no los podemos aventar. Está el agua contaminada con el hidrocarburo, pues añade el óxido de grafeno. Pues no, porque vamos a contaminar más. En este caso, hicimos un estudio en el que otra vez pilareamos óxido de grafeno con quitosano. Aquí están los resultados generales. Si ustedes ven para el benceno en la parte superior izquierda, cuando usamos únicamente el óxido de grafeno,
tiene una capacidad para el benceno de 30 miligramos por gramo. Sin embargo, cuando lo pilareamos, es decir, cuando separamos las láminas grafíticas con óxido de grafeno, su capacidad incrementa hasta 160 miligramos por gramo. Es decir, pasamos de 30 a 160, lo cual equivale a 5.3 veces capacidad de absorción. Y este material, este composito, es un material granular que ustedes pueden recuperar. Lo pueden dosificar en batch, lo pueden usar en continuo sin problema. ¿Ok? Entonces la aplicación allí, digamos, estaría resuelta. Lo mismo pasa para el tolueno y el naftaleno. La capacidad siempre va a incrementar con este composito. Entonces, nuevamente es un composito a base de quitosano, que es un biopolímero natural, pero le estamos poniendo también la parte de nano, en este caso, láminas de óxido de grafeno. Otra parte por ahí creo que había puesto en el resumen, que también hay que ver la parte verde. Hemos trabajado con la parte de algas marinas. Algas marinas es un área también gigantesca, están los especialistas. Hemos colaborado con la gente del CIBNOR. Y entonces, de lo más abundante sabemos que son las algas pardas, las algas verdes y rojas, que finalmente son un contaminante en todas las costas de nuestro país, ¿verdad? Incluso en Cancún, ¿no? ¿Qué hacemos con todo este sargazo, con todo, finalmente, con todas estas algas, ¿no? Es importante pues trabajar, como les decía, con la parte verde, no nada más con nanomateriales, sino hay que ver lo que tenemos en la naturaleza. Las algas marinas sabemos que son muy complejas, porque además de que se consideran como materiales lignocelulósicos, es decir, tienen celulosa, lignina y hemicelulosa, que tienen su complejidad, ¿va? Además hay que sumarle de que las algas marinas tienen proteínas, ¿verdad? Tienen alginatos y si ven sus propiedades químicas, nuevamente es una sopa bastante compleja. Sin embargo, son materiales que tienen capacidades de absorción muy importantes. Las algas marinas también a sus propiedades físicas no ayudan a aplicarlos directamente en un sistema, de tal manera que hay que pensar en obtener compositos, como lo hicimos aquí. En este caso, hicimos un entrecruzamiento entre quitina y quitosano para formar un polielectrolito, es decir, que tenía cargas. Dentro de ahí le metimos ya las algas marinas, pero ya secas, ya muertas, secas, en polvo, y obtenemos un biocompósito. Eso también ya lo publicamos. Tiene capacidades también muy cercanas al composito de óxido de grafeno con quitosano. Aquí nada más es para demostrar que lo hicimos ya en sistema en continuo, porque estos materiales son granulares. Usamos aguas naturales contaminadas con hidrocarburo. Obviamente lo contrastamos con una agua desionizada, controlada a nivel laboratorio, pero estas son las curvas de ruptura. Simplemente para quien ha trabajado en reactores, sabrá que está funcionando bien y que otra vez este material a base de una alga, ¿va? También puede funcionar. Y dentro de absorción, recordar que tenemos un área muy importante que es biosorción, que va enfocada a materiales biológicos. Y ya casi para terminar, y esto es más que nada para la gente joven, otra vez para todos los estudiantes, siempre quiero dar a conocer este caso de estudio con el objetivo de motivarlos a que en sus estudios visualicen la aplicación de lo que están haciendo. Traten de, si no de llegar, porque es complejo, eso se lleva años, traten de visualizar la aplicación en realidad para tratar de resolver o contribuir a la solución de un problema. En este caso, me tocó trabajar otra vez estamos en el tema de hidrocarburos. Hubo un derrame muy fuerte por la parte de diésel, de tal manera que se contaminó un acuífero. En este caso, ¿qué es lo que se produce? Esa agua contaminada en el acuífero va a tener 3 fases, es decir, va a tener la fase libre, que es en la parte superior, es lo más fácil de retirar, pero lo más complicado está en el seno del agua, porque se forma una emulsión. Entonces ahí tenemos la parte micelar, es decir, partículas muy chiquititas de hidrocarburo, y tenemos la parte soluble. ¿Cómo quitamos eso? En un problema real, no a nivel laboratorio. Entonces,
Les presento aquí el mapa del área impactada. Para empezar, el acuífero se encontraba a 52 metros de profundidad. Lo único que puedo decir, porque esto es confidencial, nos paga una empresa para desarrollar todo el proyecto, se dio en el centro del país. El área impactada fue de 120,000 metros cuadrados, y entonces, haciendo cálculos, teníamos que montar una planta de tratamiento para tratar 12,000 litros por hora para lograr tratar un volumen total de 40,000 metros cúbicos. Ahí está la foto real de lo que es el agua que íbamos a tratar, que cuando la vi, la verdad dije, ¿para qué me metí en esto? No, muy complicado. Siempre la pregunta es, ¿qué procesos voy a aplicar? ¿En qué secuencia? Como les digo, no hay procesos mágicos. Entonces, hay que tener las bases para, otra vez, saber elegir cuál sería el mejor tren de tratamiento. Todo esto involucra, además del proceso, para los que son ingenieros, involucra la parte de ingeniería básica, ¿sí? Hay que diseñar, hay que tener bien pensado el proceso, además de la ingeniería de detalle. Finalmente, al final, ¿qué tanques de qué dimensiones, tuberías, todo lo que se puedan imaginar? Porque con este plan, obviamente, viene la instalación de la planta. Aquí ya es la instalación de la planta, ya obviamente instalación en campo. Allí ya estamos desmontando todas las columnas, que eran de 1 tonelada cada una. Fue una planta bastante grande, que incluso en este proyecto involucré a gran parte de mis estudiantes para que tuvieran finalmente el conocimiento de cómo se hace en campo. Aquí ya está montada la planta, está operando. En la parte de la derecha es cómo estamos recibiendo el agua que se bombea del acuífero, y en la parte de abajo el agua ya purificada después de que pasó por diversos procesos. Algo importante a mencionar, que la parte central de esta planta de tratamiento fue absorción, ¿vale? Con varios materiales. Incluso pues bueno, yo por ahí estoy checando la planta, ya su funcionamiento, que la operamos durante 7 meses. También decir que hemos tenido la fortuna de instalar ya 12 plantas de tratamiento, 11 de ellas en aeropuertos internacionales en México. Tampoco no puedo decir en qué aeropuertos, pero cada una de estas plantas en los aeropuertos es para una capacidad de 200,000 litros por día. Finalmente, conclusiones. Sí, la ciencia de nanomateriales siempre nos va a permitir tener materiales más eficientes macro. Eso siempre, hay que entenderlo. Muy importante la ciencia básica. Correlacionar las propiedades físicas y químicas son esenciales siempre para entender cualquier proceso. No hay que verlo como caja negra. Algo importante que no le gusta mucho a algunos colegas que diga que los materiales exóticos, los materiales nano, no siempre ofrecen el mejor costo-beneficio. Eso ya viendo la aplicación, en la aplicación la solución de un problema. Otra cosa también, las metodologías que uno desarrolla en laboratorio siempre deberían de ser escalables. Hay que considerar eso, porque luego resulta que obtenemos algo maravilloso, pero queremos escalarlos. No, no se puede. Y por último, la multidisciplina nos va a llevar mucho más allá. Uno no es todólogo. Siempre se tiene que apoyar de los especialistas para tratar de lograr en realidad resolver un problema. Finalmente, para los que trabajan en el área de materiales de carbono, invitarlos al 5º taller latinoamericano de materiales de carbono que se llevará a cabo en San Luis, Argentina, del 4 al 6 de noviembre. Por ahí está la liga. Si hay duda, pues me pueden contactar. Ahí les dejo mi correo electrónico en la parte inferior. Finalizar agradeciendo a la gente que ha otorgado el recurso para llevar a cabo la investigación, y por supuesto, lo más importante, a todos los alumnos que han contribuido a lo que presenté el día de hoy. Y a ustedes, pues muchas gracias. Ya me pasé un poquito, pero fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias, doctor Carlos. Estimado doctor René, muchísimas gracias. Todo el tema, pues, muy importante y muy actual, ¿no? Y todo lo que has hecho muy impresionante también. Espero les haya gustado y pues vamos a dar paso a algunas preguntas que tengan tanto en la unidad de Aguascalientes como allá en Cío León.
Entonces pueden utilizar su micrófono de la computadora o pueden pedirle por ahí al técnico que nos ayude a hacer la pregunta en el chat, por favor. Entonces, mientras surge alguna duda, alguna pregunta, yo quisiera preguntarte, hace rato platicábamos un poco acerca, pues, de esta problemática del agua que tenemos en el país, ¿verdad? Una problemática tanto de escasez como de contaminación, como de mal uso que hacemos del recurso hídrico. Para ti, en términos generales, estimado doctor René, ¿cuál sería eh, digamos, algo, sé que es un problema multifactorial, pero cuál sería una de las posibles soluciones para ello, ¿no? Un cambio de legislación, un cambio en los costos, un cambio en la cultura que tardaría más tiempo. ¿Cuál sería desde tu punto de vista? Claro, muchas gracias por la pregunta, Carlos. Mira, tocaste ahí una palabra importante que es cultura. Como yo siempre lo digo, en México nos falta la cultura del agua y eso tiene que venir desde preescolar y tiene que venir desde nuestras casas. Eso es muy importante que todavía no logro ver en nuestro país, cosa que sí existe en otros países de Europa, en Estados Unidos. Hablábamos del costo, sí, pues es que el costo, lo que pagamos en casa es demasiado poco, entonces eso también nos hace que no le demos importancia al agua. También mencionábamos antes de la presentación que hay varias empresas en México que han parado porque no tienen agua. Y ahora sí están preocupados porque obviamente las empresas están para generar recurso económico. Entonces, primero es cultura del agua. Lo otro es, deberíamos de tener un programa, como hace años se puso aquí en San Luis, se implementó en San Luis Potosí, que es el programa de cero descargas. Es decir, a las empresas que no descargan agua, se les bonifica. Es más, hasta el organismo operador les paga por no tirar agua. Y entonces eso hace que las empresas empiecen a invertir en el tratamiento de su propia agua, de tal manera que la reciclen, ya sea proceso o ya sea para servicios o incluso para riego de áreas verdes. Entonces, eso, hay empresas o consorcios muy grandes que están empezando a ver eso, porque al finalmente es recurso. Y otra vez, si seguimos como estamos, como les decía, ya en varios lugares, en varias ciudades en México, llegamos al punto de cero, agua cero, o sea, no hay, se acabó. Entonces eso es muy complicado. Entonces, yo espero que en los años por venir, de verdad, ahora con nuestro cambio de gobierno, esperemos que venga un cambio de visión y que de verdad le metan mucho más a lo que es la cultura del agua y a su tratamiento. Muy bien, muchas gracias. Con respecto del tema del secuestro de CO2, ¿no? Para aplicaciones industriales, es un tema pues muy interesante y también muy actual. Pero desde tu conocimiento, ¿en México existe ya esta tecnología? ¿Existen empresas que lo apliquen? ¿O estamos todavía en pañales en México? Desafortunadamente en México aún no existe una empresa que te ofrezca el servicio, pero sí, se me olvidó allí, bueno, también cuestión de tiempo, a nivel mundial ahorita hay 4 empresas, una, la más nueva de Israel, que ya está ofreciendo sistemas a nivel industrial, ¿sí? Entonces no es, como les digo, no es algo que apenas estamos iniciando y que digamos, no, pues eso nada más es puro rollo, no vamos a llegar a... No, no, ya hoy se venden sistemas de captura de CO2, ¿sí? Ok, Entonces, eso es muy importante porque quiere decir que va de a de veras, ¿verdad? Y que va a ser una tecnología que se puede aplicar. ¿Sí? muy bien. Pues al parecer no hay preguntas por parte de los asistentes. Y yo quisiera aprovechar tal vez no tiene tanto que ver con el tema, ¿no? De los materiales que fabricas, pero, por ejemplo, el uso de hidrógeno como molécula energética sobre todo para el transporte, que ya en otros países se ha dado, en México todavía no es realidad, ¿verdad? Pero ¿tú cómo ves esa tecnología que ya no generaría, por ejemplo, residuos carbonosos? Sí. De hecho, mira, hace años estuve involucrado en un proyecto europeo, precisamente no en la aplicación, pero sí en no la captura, en almacenamiento
de hidrógeno. Muy, muy importante. Y eso se llevó a cabo mediante, en ese entonces, nanotubos de carbono, porque se modulaba el diámetro del nanotubo con el diámetro de la molécula del hidrógeno y entonces se empaquetaba y la cinética, porque ahí lo que quiere es una liberación rápida. Eso se logró. No es tanto que tú tengas ya un reactor o una celda llena de hidrógeno. Mucho de la problemática es la aplicación y va mucho por la seguridad, ¿sí? No puedes tener tus fugas de hidrógeno, por ejemplo, si lo aplicas en un automotor, porque sabemos que a volar es una explosión inmediata. Entonces, en eso se está trabajando. Lo otro también es, para que se llegue a la aplicación, deberíamos de tener estaciones. ¿Verdad? Leí hace poco que en China ya lo están haciendo, también contrastando con la parte eléctrica, donde tú llegas con la celda, son unos tubos, dejas el tuyo, lo cargan, agarras uno ya cargado y lo inyectas de inmediato. No tienes que esperar a que cargue una batería. De inmediato cargas la celda, lo pones en tu automotor. Incluso la autonomía de ese auto que ya está en prueba en China es de 700 kilómetros, con 6 celdas, 6 ya reactorcitos a base de hidrógeno. Otra vez, aquí la importancia es seguridad. Eso es muy, muy, muy importante. Además que los reactores están presurizados, altamente presurizados. Pero otra vez, la acumulación con nanomateriales, eso ya se ha estudiado por más de una década y en eso estamos muy avanzados. Que como dices, eso sería maravilloso porque ahí sí nos quitamos de muchos problemas. Muy bien. Pues, estimado doctor René, te agradezco la interesante charla que nos has dado y en nombre del Centro de Investigaciones en Óptica te ofrecemos un reconocimiento y lo firma nuestro director de investigación, el doctor Efraín Mejía Beltrán, y a nombre de toda la comunidad y especialmente del grupo de seminarios, te damos la más cordial de las gracias y cuando gustes, pues aquí están abiertas las puertas. No, pues muchísimas gracias a ustedes, la verdad un gusto, y sí, más adelante ojalá los pueda visitar allá en persona. Nuevamente, si hay alguna, si quedó alguna duda y una pregunta, con gusto, por ahí tienen mi correo electrónico. Y nuevamente, pues muchas gracias por la invitación, doctor Carlos, nos seguiremos viendo porque tenemos colaboración, así es que ahí seguimos. Al resto del público, muchísimas gracias otra vez, un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, un abrazo, estimado René, bonito día, hasta Gracias. luego. Hasta luego, igualmente. Muchas gracias. Hasta luego.